encontramos reunidos en el cementerio Presbítero Maestro, en la cripta de los héroes, con motivo de la ceremonia del traslado de los restos fúnebres del expresidente don José Bernardo de Tagle y Portocarrero y su esposa, doña Mariana Echevarría de Tagle, hacia la cripta de la Catedral de Trujillo. Don José Bernardo de Tagle y Portocarrero proclamó la independencia en Trujillo en 1820, quien ejerció el mando supremo de la naciente república hasta en 4 ocasiones. El 23 de diciembre del 2020, un equipo de arqueólogos y antropólogos llegó al cementerio Presbítero Matías Maestro en Lima para la exhumación de los restos mortales de José Bernardo de Tagle y Portocarrero y su esposa Mariana Echevarría y Ulloa de Tagle. Se trata de la reivindicación de un personaje histórico, un prócer de la independencia quien luchó por ver a su país verdaderamente libre. Los sencillos nichos que albergaron durante 167 años los restos del expresidente y de su esposa fueron retirados cuidadosamente, iniciando de esta manera su traslado a su morada final, la cripta de la Catedral de Trujillo. En nombre de los descendientes de don José Bernardo de Tagle y Portocarrero y de su querida esposa, doña Mariana Micaela de Echevarría y Ulloa, nos corresponde a Pilar y a mí agradecer la presencia de todos ustedes. Rendimos homenaje a sus restos mortales en tránsito a su reposo final en la ciudad de Trujillo. En los años iniciales de la República, era 1820 y no 1821, el año considerado como el primero de la libertad del Perú, en honor de la gesta de Trujillo. No le falta razón a los trujillanos y liberteños cuando afirman que sin 29 de diciembre de 1820 no habría 28 de julio de 1821. Ese fue Tagle, el libertador de la intendencia de Trujillo y el primer presidente del Perú que murió en su tierra. Y mañana partirán sus restos mortales y los de su querida esposa a ser enterrados en la cripta de la catedral, delante de la Plaza de Armas de Trujillo, en cuyo centro se erige el monumento que celebra la libertad que él prudentemente gestó. Honrar, honra, decía José Martín. Han pasado 200 años para rendir el merecido homenaje a don José Bernardo de Tagle y Portocarrero, libertador de la intendencia de Trujillo, gran mariscal del Estado, primer presidente constitucional del Perú. Hay una ley que tiene 55 años y que ningún alcalde, ningún gobernador, ninguna autoridad de Lima ha tomado la iniciativa de cumplir. Ahí en esta ley declara a don José Bernardo de Tagle y Portocarrero prócer de la independencia y dispone sus traslados a la ciudad de Trujillo. Este cabildo elegido por voluntad popular se reúne el 24 de diciembre y se cumplen los requisitos fundamentales para proclamar la independencia. Un cabildo elegido por el pueblo, un acuerdo de un cabildo abierto para poder proclamar la independencia y la fecha para proclamarla, el 29 de diciembre de 1820. El ejército fue liberteño, fue trujillano, y gracias a quién, a don José Bernardo de Tagle y Portocarrero, que libertó ese territorio. Viva Trujillo, viva el Perú. Hoy, gracias a la gentileza de nuestra Cancillería, estamos reunidos para acompañar a los marqueses de Torre Tagle
José Bernardo y Mariana en el retorno a su casa, cuyos óleos pintados por Gil de Castro adornan este bello salón. Desde un primer momento, la pareja compartió sus ideales libertarios y ella se constituyó en un valioso apoyo para los planes independentistas de su esposo. En el óleo de Gil de Castro pintado en 1822, Mariana es retratada al poco tiempo de dar a luz a Josefa. En el cuadro luce la banda patriótica y la medalla de San Martín, otorgada a las mujeres merecedoras de la gratitud nacional por su contribución a la causa de la independencia. En la etapa en la que el marqués sufrió persecución y orden de arresto por parte de Bolívar, el marqués, para salvar su vida y proteger a su familia, pidió asilo en el Real Felipe como prisioneros. Al final, ambos fallecieron de hambruna y escorbuto en el mes de septiembre de 1825. Elvira García García nos cuenta en su libro La mujer peruana a través de los siglos que Mariana sería recordada como una mujer que estuvo a la altura de los deberes que le tocó cumplir y nunca vaciló de estar del lado de las causas que ella creía justas. Una vez más, señora ministra, muchas gracias por permitirnos traer los restos mortales de nuestros ancestros a la que fue su casa, hoy nuestra Cancillería, para brindarles el cariño y el respeto que se merecen. Gracias. Es un honor para mí rememorar la trascendencia histórica del Marqués de Torretagle en nuestra vida republicana. Es interesante saber y conocer lo que respondió el Marqués al Libertador. Y una palabra que conocemos todos los que hemos leído esto: jamás dudé del arribo del ejército libertador a estas costas y deseando eficazmente coadyuvar a sus loables miras, obteniendo en propiedad la intendencia de la opulenta ciudad de La Paz, preferí la interinidad de Trujillo. Quedó muy claro, tenía plena conciencia que a pesar de haber sido designado para La Paz como permanente, prefería estar en Trujillo, donde sabía que iba a poder colaborar con la gesta libertadora. Y si algo nos ha enseñado Torretagle es a no solo tener ideas, tener visión, tener planteamiento, pero cuando llega el momento hay que actuar, con prudencia, con tranquilidad, con calma. Y esa es una lección que tenemos que aprender todos los peruanos en el Bicentenario de la Independencia. Calma, prudencia, tranquilidad, pero firmeza cuando se necesita. Tenía muy claro que el Perú debería ser un país de iguales. Pese a su propia prosarpia, tenía una actitud, por lo que he podido leer, mucho más amplia, mucho más generosa, que seguro compartió con su esposa, doña Mariana. Eso nos hace pensar que el ideal de la independencia, de una nación plural, con diferentes grupos, con diferentes personas, que tiene que construir poco a poco algo que todavía no hemos logrado, una identidad pluralista, integrada y en continuo despliegue, porque todo va cambiando, en que se potencie, proteja y valore positivamente la diversidad étnica, social y cultural de nuestro país. El hombre público, decía don José Bernardo, está obligado a responder de sus procedimientos y dar razón de su conducta. El país en que ha servido es acreedor de su consideración y digno de sus votos. Los míos serán constantes por la felicidad de este suelo. Ese compromiso, esa idea central de vocación de servicio, es la que tenemos que recuperar siguiendo su ejemplo de hace 200 años. Es oportuno reivindicar la memoria de don José Bernardo, de este peruano ilustre, que incluso yendo en contra de sus propios intereses puntuales y arriesgando aquello que se estimaba como seguro, hizo muchísimo por la independencia de nuestro país, convirtiéndose en uno de los próceres y gestores de lo que hoy somos y todo lo que podemos llegar a ser como peruanas y peruanos, como sociedad y como nación. Muchísimas gracias, señores. Es muy interesante porque revela que la idea del Perú, del
es todo un concepto aún por resolver, hacer bien las cuentas, ¿no? Porque evidentemente que Tagle muriese de hambre, ¿no es cierto?, en el Callao, perseguido, ¿no?, que una dictadura se definiera como el gobierno necesario para una independencia es pues muy contestable, ¿no? Y como ha dicho el presidente bien, creo, hace pensar en si hoy no seguimos con lo mismo, ¿no? Si los caudillismos no siguen ahí y si no nos seguimos peleando, aunque tuviéramos en común algo fundamental que es hacer un país, ¿no? Y más bien era el Perú el que tenía que generar una identidad, todavía estamos en ese proceso, ¿no? Tagle tiene una hija, y esa hija se casa con un Ortiz de Ceballos. Y ese Ortiz de Ceballos fue el abogado que consigue que le devuelvan la casa. Entonces hay una relación de amistad y de encuentro, en fin, ya. Entonces, por lo tanto, ella, la marquesa de Torre Tagle, termina siendo la tercera abuela o tatarabuela, como se diga, ¿no es cierto?, de nosotros. Torre Tagle tiene una tradición inmensa de valor y de calidad profesional, diplomática, ¿no? Entonces, el espíritu de él, creo que acá está, ¿no? El papel que cumplen ambos para convencer en Trujillo a todo el mundo y para volverse, pues, un poco los representantes de la comunidad, ¿no? Porque para que tenga validez el acuerdo de programa de independencia, tenían los vecinos del cabildo que firmarla. Por lo tanto, ellos ayudan a que los trujillanos digan que queremos ser independientes, ¿no? Y el nombre, como se ha reivindicado muy bonito, de la libertad. La libertad se llama la libertad porque ahí se proclama, ¿no es cierto? Entonces, claro, porque lo mereció y se lo ganó, ¿no? Así que es bonita la historia, ¿no? Bueno, esta casa, podemos decirlo sin lugar a dudas, es una de las más antiguas de Lima, construida en la primera mitad del siglo XVIII, de un estilo barroco andaluz. Es un ejemplo de cómo eran casi todas las casas del centro de la ciudad, antes, por supuesto, del terrible terremoto que devastó Lima, ¿no? Por tanto, esta casa podríamos decir que es una de las pocas que ha quedado como un botón, como un ejemplo de la grandeza que tuvo la ciudad de los Reyes, en un periodo que, por supuesto, hoy no se investiga ni se difunde mucho. Bueno, yo opino que la reivindicación era justa y necesaria. Si Argentina tuvo su San Martín, Chile su O'Higgins, Perú tuvo su Tagle y Portocarrero, quien proclamó la independencia en Trujillo, justamente a poco de esto, en 1820, y que la historia bolivariana se ha encargado justamente de sepultarlo, en un episodio que hay que entenderlo dentro del contexto de la época. Tagle y Portocarrero dedicó recursos, dedicó tiempo, sacrificó intereses por la consecución de la independencia.